Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presenta El futuro de todo. El futuro de todo, con Efrén Flores. Amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a El futuro de todo. En esta ocasión vamos a tener una mesa redonda, la segunda parte de una mesa redonda aquí en El futuro de todo, para analizar lo que he titulado La Administración 2024-2030, la rifa del tigre. Sea quien se lleve la presidencia de la República, vaya papel que tendrá que resolver, conjunto de papeles administrativos, ejecutivos, legislativos, judiciales, que tendrá que resolver en ese periodo. Vamos a comenzar con la primera parte de esta mesa redonda. Se encuentra con nosotros nuestros tres invitados en esta ocasión, que son, por supuesto, Guillermo Valdés. Él es socio director de Grupo de Economistas y Asociados GEA, exdirector del CISEN, miembro del Consejo de Seguridad Nacional y del Gabinete de Seguridad Pública, ha sido coordinador del Grupo de Alto Nivel México-Estados Unidos en materia de cooperación para la seguridad, investigador de la Fundación Ortega y Gasset, licenciado en Ciencias Sociales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. A él le damos, por supuesto, la más cordial de las bienvenidas. También le damos la más cordial de las bienvenidas al maestro en preparación para doctorado, Enrique Díaz Infante. Él es director del Sistema de Financiero y Estudios Sociales del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Y también al maestro Ricardo de la Peña, presidente y director general de Investigaciones Sociales Aplicadas, especialista en estadísticas, así como en asuntos sociales, políticos y de desarrollo nacional. Gracias a ustedes por estar con nosotros aquí en esta segunda parte de nuestra mesa redonda. Te preguntaría, Ricardo, bueno, esto coincide como cada 12 años el que hay término de gobierno y competencia electoral tanto en México como en Estados Unidos. También allá en Estados Unidos están entrando ya en la carrera con rumbo a la presidencia, o sea, competencia presidencial rumbo al 2024 también. Entonces, les interesa mucho más el caso, por ejemplo, migratorio, que en estos momentos es una preocupación a ojos de toda la sociedad americana. El caso de la cantidad de extranjeros que quieren entrar, que se cuelan por todas partes a su territorio, y que el caso mexicano, por más que hacemos esfuerzos con fuerza, con militares, con Guardia Nacional, pues no estamos siendo al 100% eficaces para contener esta ola salvaje que ya no solamente viene de Sudamérica y de Centroamérica, viene de todas partes del mundo. Mira, creo que nos estamos dando cuenta que el fenómeno migratorio de sur hacia el norte, por simplificarlo de manera sencilla, se está dando a nivel mundial. Lo que ocurre ahorita en Lampedusa, en Italia, donde ya 3 de cada 4 residentes son migrantes extranjeros de África que están invadiendo prácticamente la ciudad, y donde no hay capacidad de contención por parte del propio gobierno italiano ni de la Unión Europea de estos flujos migratorios, se empareja mucho con lo que estamos viendo en Estados Unidos, de una creciente ola de migración, y donde además este recorte, esta reducción de distancias que se dio mucho para la vida comercial y la actividad empresarial en décadas pasadas, hoy día está también invadiendo la capacidad de movimiento de desplazamiento de grandes flujos migratorios de sur hacia el norte del mundo. Ahora, si esto es una preocupación para Estados Unidos, pero desde luego incluye a México, pero rebasa por mucho lo que es México como ámbito de ocurrencia y de posible contención del fenómeno. Y Estados Unidos tiene un problema de ingreso de población
extranjera a su territorio, que no tiene la documentación y las características de población productiva que quisiera en todo caso idealmente Estados Unidos preservar para la población que ingresa a su país. Pero, repito, es algo que nos va a estar ocupando, esto junto con el fentanilo, que sí está provocando un caudal de muerte muy significativo y que nos habla de una transformación del mercado de drogas que está afectando en mucho a Estados Unidos. Correcto. Va generando una nueva realidad donde la negociación política entre México y Estados Unidos encuentra un marco de referencia distinto, y estoy de acuerdo con Enrique, no creo que haya mucha viabilidad de que el próximo gobierno, sea el signo que sea en México, pueda continuar con esta ola de ocurrencias y esta lógica de confrontación con Estados Unidos que de alguna manera ha caracterizado al actual gobierno mexicano. Y yo veo que además esta confrontación mucho tiene que ver con el carácter personalizado de las políticas públicas en México, mientras que en Estados Unidos, por más que haya cambios entre un gobierno republicano y un gobierno democrático, las capas de actividades y de lógicas operacionales de la economía en el territorio de Estados Unidos mucho más amplias para permanecer al margen de quien gobierna. Y la administración federal tiene una cobertura y una capacidad de impacto mucho menor que la que puede tener el gobierno mexicano en la definición de las políticas de México. Antes de pedirles a ustedes que ya lleguen a sus conclusiones, nada más se me presenta ahorita un tema, porque ya en 6 días que está ocurriendo, sí está dañando la capacidad productiva de México, que es esta huelga inusitada allá en Estados Unidos de pues digamos el sindicato más poderoso, uno de los más poderosos del mundo, ¿no? Que es el AFL-CIO, donde todo el sindicato de trabajadores automotrices, que incluye a las 3 grandes compañías automotrices de Estados Unidos, ¿no? La Ford, la General Motors y toda la sumatoria que ya no me sé el nombre yo, pero que antes conocíamos como Chrysler y como Rambler Jeep. Todo eso está ahorita en huelga, o sea, está provocando una huelga con un líder ahora nuevo del AFL-CIO, que curiosamente tiene un nombre pues prácticamente de un guerrillero que hubo en Irlanda, ¿no? Shane Fine, ¿no? Y ahora el nuevo Shane Fine estadounidense pues simplemente ya paró la industria automotriz hasta que no se les den mejores condiciones de vida, de forma de trabajo, salariales a sus trabajadores, y también están presionando allá por lo que se conoce como el reshoring, o sea, la relocalización efectivamente de las empresas automotrices estadounidenses, pero nuevamente en territorio estadounidense, ya no en países huéspedes. No sé si alguno de ustedes tiene alguna opinión. Para mí es un tema sumamente grave por la presencia y el poder que tiene la industria automotriz y de autopartes en nuestro país. Bueno, mira, yo creo que aquí, antes de evidentemente analizar el impacto de esta huelga y de cómo se rompen las cadenas productivas por la paralización de la industria automotriz en Estados Unidos, yo quisiera señalar un poco más, de manera más amplia, el peligro. Yo creo que, y lo digo por las políticas que impulsó Donald Trump al principio de su gobierno en 2016-2017, de querer forzar a las empresas estadounidenses a relocalizar plantas de México en Estados Unidos y de aplicarles castigos fiscales y regulatorios
si no reubicaba plantas mexicanas en Estados Unidos o a impedir que empresas estadounidenses que ya tenían planeado abrir plantas en México no lo hicieran, para de atender la demanda de empleos en Estados Unidos, que esta lógica política de obligar a las empresas a operar en Estados Unidos va contra la lógica de la búsqueda de mejores condiciones de rentabilidad para las empresas por el diferencial de salarios entre México y Estados Unidos. Pero a lo que voy es que, como sabemos, va a haber elecciones en Estados Unidos el próximo año. Donald Trump muy probablemente va a ser candidato, y si no llegase a ser él, el candidato del Partido Republicano va a ser de la misma tendencia nacionalista, anti-mexicano, y yo creo que aquí el punto que nos debiera preocupar es la llegada al poder en Estados Unidos de otro presidente de tendencias antimexicanas descarada y abiertamente dichas y menciono las tres temas en donde pudiera haber políticas contrarias al interés de México. Esto de la relocalización de empresas y forzar a que se establezcan en Estados Unidos, afectando pues el flujo de inversión extranjera. Ese es uno. Otro es el decir México es un país lleno de corrupción y de gobernantes que protegen al crimen organizado, al narcotráfico, y entonces pues hay que promover el uso del ejército para operaciones militares en territorio mexicano de manera unilateral. Y claro, declarar a nuestro país un país terrorista. Así es, a las organizaciones terroristas, y con eso tienen. Y tercer lugar, el tema migratorio. Entonces, yo creo que el peligro que debiéramos de estar considerando es el que llegue un presidente con un enfoque antimexicano a la presidencia el próximo año, y pues haya una serie de políticas que realmente van a afectar la viabilidad económica y las buenas relaciones en dos temas vitales: seguridad, migración, más evidentemente crecimiento económico. Qué interesante esa posición, que además va totalmente de la mano con lo que también puede hacer Canadá, pero sobre todo Estados Unidos en esos temas que estás abordando, Guillermo, puede hacernos un daño inusitado para la economía y para la estructura social misma de nuestro país, ¿no? No, yo digo, mira, así puesto en términos de seguridad nacional, yo creo que el principal riesgo a la seguridad nacional es un presidente americano con una clara visión antimexicana, y que si le justificamos con acciones estas de invitar al ejército ruso a desfilar, les damos batería a los sectores más conservadores de Estados Unidos, pues con más razón se van a ir contra nosotros. Así es, por más que no se haya dado cuenta la sociedad mexicana, sí hubo ojos en Estados Unidos que, por supuesto, y salió en los medios de comunicación estadounidenses, por supuesto criticaron, se dieron cuenta de lo que ocurrió en el caso del desfile del 16 de septiembre en México. Ahora, yo quería comentar allí algo que creo que es importante. Yo sí creo que al final de cuentas los mercados funcionan. Y si de alguna manera Fine está buscando en este momento reposicionar su organización en el entorno económico y político de Estados Unidos, al final del camino, la reubicación de plantas productivas en el sector automotriz, de aquel lado de la frontera y no de este lado de la frontera, va a toparse con la misma pared que topó en el caso de la estrategia de Donald Trump al momento de iniciar su gobierno,
con una realidad en la cual los diferenciales salariales y las condiciones reales de los mercados van a obligar a que Aqua continúen de alguna manera caminando, y van a impedir también que la confrontación entre México y Estados Unidos llegue a cruzar líneas tales que pongan en riesgo el crecimiento económico consustancial al TEMEC, sobre todo para la parte estadounidense, de alguna manera que va a querer proteger el buen desarrollo de sus economías. Sin embargo, sí hay materias en las cuales creo que México puede tener presiones inusitadas en los próximos años. Reiteraría lo que dijo Guillermo. Desde luego me parece que el tema migratorio es un tema importante, pero me parece preocupante el tema del narcotráfico y de las acusaciones de alianza entre el gobierno mexicano y el crimen organizado, y particularmente esta propensión por parte de grupos republicanos a ver como algo factible, algo viable, el que se lleva a cabo incursiones punitivas en territorio mexicano que pudieran de alguna manera generar una apariencia de contención del crimen organizado, porque al final de cuentas tampoco va a acabar con el narcotráfico el que haya incursiones punitivas en algunos lugares y momentos en el país, pero sí va a crear una tensión, un ambiente de diferenciación política entre los gobiernos que va a ser muy serio y va a ser muy gravoso. Ojalá no lleguemos a eso, ojalá se pueda evitar. Repito, yo sí confío en que hay intereses de mercado y operaciones de mercado que pueden atemperar en mucho todo lo que pueda hacerse desde un gobierno republicano o desde la nueva dirigencia de las organizaciones sindicales en Estados Unidos. Totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, sí dejo yo subrayado el tema que decía Guillermo, ¿no? O sea, hay tendencias, hay proclividades ideológicas en Estados Unidos que sí buscan como separar nuevamente, marcar una línea de separación ya no tenue, sino mucho más marcada entre México y Estados Unidos. Y yo creo que la migración y el fentanilo son dos temas que pueden provocar el que se les justifique, si llegan al poder, ese tipo de grupos, digamos, como pudieran ser los republicanos, ¿no? 20 segundos y regresamos con ustedes aquí a El Futuro de Todo. ¿Te preocupa tu seguridad o la de tu empresa? ¿Necesitas oficiales de seguridad, protección ejecutiva, monitoreo personal o vehicular? No te preocupes. Con Grupo IPS, empresa mexicana en seguridad privada, tu seguridad desde una nueva perspectiva tiene lo que necesitas. Además, son especialistas en alarmas y seguridad electrónica. GrupoIPSMexico.com. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores. Continuamos en El Futuro de Todo. Soy Efrén Flores, dándoles el más cordial de los saludos. Continuamos esta mesa redonda con nuestros tres invitados: Guillermo Valdés, de Grupo de Economistas y Asociados, Enrique Díaz Infante, del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, y Ricardo de la Peña, de Investigaciones Sociales Aplicadas, ISA. Por último, Enrique, ¿tú qué opinarías? ¿Cómo quisieras concluir tu participación en esta mesa? Bueno, yo quisiera concluir mi participación desde mi trinchera, que es la trinchera de movilidad social. Y como hemos platicado en otras ocasiones, Efraín, la movilidad social, es decir, el bienestar socioeconómico de la gente, y la movilidad social también puede ser descendente, pero me refiero a la ascendente, pues no se logra si no es con crecimiento y abatiendo la desigualdad. Y en ese sentido, la mejor política es el empleo. El TEMEC representa para México crecimiento. La relación con Estados Unidos representa crecimiento. Evidentemente el siguiente gobierno pues, va a tener que atender muy cuidadosamente temas de seguridad nacional, temas de migración, estos temas del fentanilo, pues va a tener que estar pendiente para no inhibir la inversión, no inhibir el crecimiento, pero yo confío en que el TEMEC va a funcionar para dar la garantía a las inversiones
y que el próximo gobierno pues no va a ser tan radical, y lo peor que podría haber pasado en el radicalismo ideológico, pues ya lo vivimos en este sexenio con López Obrador, y las instituciones aguantaron. Yo veo que el voto latino puede jugar también a favor para temperar el nacionalismo estadounidense. Entonces pues es ahí un tema a darle seguimiento, cómo los candidatos allá en Estados Unidos pues hagan su análisis costo-beneficio de cómo atacar a México, temas de seguridad nacional, migración, fentanilo, y cómo no dañar a la base electoral hispana, ¿no? Entonces, pero en términos generales yo diría que soy optimista, y yo creo que el TEMEC y el nearshoring son dos megatendencias que van a favorecer a México. Un tema que no analizamos, y pues lo dejo sobre la mesa, es también tenemos que ver qué tanto va a jugar en contra el tema de la automatización, y qué tanto el que se muevan las empresas a Estados Unidos pues va a ser posible, hasta que no querramos, por la automatización. Pues yo me puedo mover y me vale lo demás. Pero bueno, en términos generales yo diría, soy optimista de lo que del futuro que viene, y confío que el voto hispano también juegue a favor de nosotros, para que los temas de seguridad nacional, migración y fentanilo no nos afecten demasiado en el contexto electoral de Estados Unidos. Guillermo Valdés, nada más como remate, ¿tú cómo ves la posibilidad del próximo gobernante mexicano para comenzar a darle nuevamente su posición constitucional a las Fuerzas Armadas y quitarle todas las prebendas que tienen al momento? Mira, yo creo que con todo lo que se piensa, yo creo que si hay la voluntad política de desmilitarizar la seguridad y la administración pública, no va a ser fácil, pero no es imposible, y hay muchas instrumentos y palancas para forzar al ejército a que regrese a sus cuarteles, incluso con la buena disposición de muchos sectores del ejército, que no ven con buenos ojos la desnaturalización que le está metiendo López Obrador a las tareas del ejército. Entonces, sí hay que hacer una estrategia muy bien pensada, muy bien articulada, para hacer el camino inverso que hizo este gobierno, de sacar a los militares de sus cuarteles y pasarles un montón de funciones que no les corresponden, y pues hacer que vayan entregando y deshaciéndose de esas funciones en manos de civiles. Yo creo que es uno de los temas delicados, pero no imposibles, y que tiene que ser una de las prioridades de la próxima administración. Te voy a dar el carácter de pitonizo, estimado Guillermo. ¿Ves que cualquiera de las dos, es decir, Xóchitl Gálvez o Claudia Sheinbaum, tengan capacidad para armar un equipo que pueda por lo menos regresar parcialmente las habilidades constitucionales de las Fuerzas Armadas para la próxima administración? Bueno, mira, me queda muy claro que Xóchitl quiere que los militares no estén en lo que no tienen que estar. No me queda claro en el caso de Claudia. Claudia, si lo vemos, no utilizó al ejército para tareas de seguridad en la Ciudad de México. Eso es un buen punto a su favor, en el sentido de que pues hay un antecedente de Claudia, de que sabe que la seguridad pública se puede manejar de manera exitosa con policías civiles. El tema es si López Obrador, que tiene por lo visto muchos compromisos con los militares, permitiría que Claudia hiciera una política abierta y clara y directa de regreso de los militares a los cuarteles.
Yo creo que Claudia en principio le gustaría que así sucediera, pero no sé si tenga el poder suficiente para que, sin meter en problemas a quien la puso ahí, esté de acuerdo con eso. No sé, la mera verdad. Por último, Ricardo, así como está hablando Guillermo, como estamos platicando con Guillermo Valdés acerca de los militares, te diría yo, ¿habrá capacidad la próxima administración? ¿Cómo la ves tú, con tu experiencia, para volver a retomar las instituciones nacionales? Me refiero a organizar bien las secretarías de Estado, los fideicomisos, los organismos autónomos constitucionales, para poder volver a meter el orden republicano, democrático, liberal en nuestro país. Por lo menos parcialmente. A ver, en caso de un cambio de partido gobernante, si hubiera la intención, decíamos aquí de que lo hubiera, de tratar de revertir los cambios que pudieron darse o que atrofiaron de alguna manera el funcionamiento institucional, incluyo el incremento de función del Ejecutivo, porque luego no se reduce a esto. Existe mucha posibilidad de que esto pueda lograrse, porque una gran parte de todo lo que se ha hecho no se ha instituido como reformas legales que no sean reversibles por una próxima administración. De hecho, funciones asignadas al Ejército muchas son simplemente acuerdos prácticos de encárgate de, pero no son acuerdos formales de que la entrega a. Lo mismo, reformas constitucionales en materia de ética, en materia de seguridad, de Guardia Nacional, etcétera, no pasaron la aduana de la Suprema Corte de Justicia. De alguna manera va a ser más sencillo de lo que uno piensa el poder ir revirtiendo y reconstruyendo lo que era la estructura institucional que se tenía. Del lado de una continuidad del partido gobernante, no estoy muy seguro de qué tanto se querría y cómo se querría, y qué tanto se podría llevar a cabo una reconformación, y si por el contrario se avanzaría más hacia una política de cambio institucional que pudiera dar traste con lo que puede haber sido el proyecto que se venía llevando a cabo hasta antes del actual sexenio. De hecho, si llegara a mantenerse en el gobierno el partido que hoy gobierna en México, tendría ya la capacidad de poder tener una condición mucho más cómoda en el seno de la Suprema Corte de Justicia por el recambio institucional de los ministros que tendría que ocurrir a lo largo del próximo sexenio, y podría eventualmente ir dando pie a que algunos cambios que no se realizaron en ese sexenio pudieran irse consolidando como reformas legales e institucionales que vayan asentando un cambio de situaciones. Y ahí no solo creo que tanto le gustaría a Claudia Sheinbaum el poder llevar a cabo una reversión de la militarización del país, ni qué tanto tampoco lo puede dejar López Obrador, sino también qué tanto va a requerir de las Fuerzas Armadas, dependiendo de la condición particular en cómo llegue a gobernar en caso de que gane la elección. No es lo mismo ganarla con claridad y sencillez, sino un conflicto mayor con los opositores, a que se presente un escenario de una abierta confrontación de tensiones crecientes en la clase política, que puede generar una debilidad por parte de un gobernante, sobre todo de que continuara en las filas de Moreno. Un opositor tendría un margen de maniobra un poco más amplio. Pero bueno, diría yo, todo está todavía por construir, se faltan muchos meses para la elección y muchos más para el cambio de gobierno, de manera tal que todavía tenemos mucho tiempo para platicar y ir viendo cómo se van acomodando las cosas. Enrique, si me permites, quisiera construir también rápidamente sobre el argumento de Ricardo, porque me gustó mucho, sobre el optimismo hacia el futuro. Coincido, lo que dice sobre este gobierno, las políticas fueron mucho de carácter personalista y clientelar. Se va López Obrador, se va ese personalismo, no creo que se pueda transmitir el carisma
y que Sheinbaum pueda repetir esas políticas. Salvo el asistencialismo que se insertó en el artículo 4 constitucional, no veo que sean muchas las políticas que quedaron de manera institucional, y lo que no, pues está ya en acciones de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia, y lo irá sacando poco a poco. Entonces, entre que se va López Obrador con su carisma y que la Corte debe actuar, yo creo que las instituciones van a empezar a funcionar y vamos a regresar a una normalidad. Soy optimista al respecto. ¿Le ves posibilidades a que los tres poderes de la Unión se mantengan, digamos, trabajando cada uno por su lado? Yo creo que los contrapesos democráticos deben funcionar. El legislativo va a tener, si en el mejor escenario para López Obrador, ahorita lo que veo es que gane Sheinbaum y que tenga una mayoría relativa, ya no absoluta, ya no constitucional. Entonces, eso hace que el poder legislativo vaya a funcionar en una normalidad democrática. El poder judicial ha resistido y ha sido fiel a lo que debe ser, que es a la Constitución, a la ley. Salvo Yasmín Esquivel y la otra, y Loretta Ortiz y Saldívar, que ha sido también muy ambivalente, pero son los tres votos que ha tenido fieles López Obrador. De ahí en fuera, los 8 otros ministros han sido fieles a la Constitución y ha resistido. Entonces, yo veo a un poder judicial fuerte, resistiendo y fortaleciéndose más. Veo a un legislativo que las elecciones le van a dar, al mejor de los casos, mayoría relativa a Morena. Entonces lo veo bien. Y a un ejecutivo, con una Sheinbaum en el mejor de los casos para los intereses de Morena, sin el carisma de López Obrador. Entonces, yo soy optimista en que ya no va a haber ese ejercicio personalista del poder, y que los programas sociales insertados en el artículo 4 constitucional, que funcionaban para alimentar esa política personalista y clientelar de López Obrador, se van a modificar. No se van a quitar, pero se deben modificar para regresar a un carácter intergeneracional como los que tenían Progreso, Oportunidades y Prospera, y que tengan realmente un impacto en el bienestar socioeconómico, en beneficio de las generaciones futuras. Entonces, yo sí creo que los poderes de la Unión van a empezar a funcionar, y los contrapesos van a funcionar, y que ya no vamos a vivir lo que se vivió en este sexenio, de un ejercicio personalista y clientelar del poder. Así como Enrique, ¿algún corolario, Guillermo, Ricardo? Pues mira, falta un tema, digo yo, en principio coincido en que hubo solidez institucional, o sea, ahí está la Suprema Corte, ahí está el INE, pero también desapareció el Instituto Nacional de Educación Educativa, de Evaluación Educativa, desaparecieron los fideicomisos, y por otro lado desbarataron las finanzas públicas, y esto va a ser un tema fundamental, porque como está organizado el presupuesto, y tú lo comentabas al principio, de una irresponsabilidad mayúscula en términos de gasto, de endeudamiento y de déficit público, el próximo gobierno, con miles de demandas y necesidades de recomponer instituciones, pero con muy poco dinero. Entonces, va a tener que hacer malabarismos, o recorta, o endeuda, o hace reforma fiscal, pero no hay mucho margen de maniobra, y entonces, pues todas las buenas voluntades se van a topar, sea Claudia, sea Xóchitl, con la realidad de unas finanzas públicas agotadas y muy emproblemadas. Tienes toda la razón. No veíamos un desorden fiscal tan grave como el que estamos presenciando en estos momentos desde prácticamente 1986, 1988, por ahí, Guillermo. Es así de grave la situación de aquella época en la que realmente México pues era un país prácticamente quebrado, ¿no? Después de todos los acontecimientos del 82, las caídas internacionales en los precios del petróleo y el desorden que quedó precisamente fiscal e institucional después del término del gobierno del presidente López Portillo. Ricardo, bueno, esto ¿tienes alguna
¿Otra cosa que agregar, Guillermo? No, simplemente pues que ojalá y haya mucha participación en las elecciones para que esto no empeore. Sí, así, exactamente. Yo te quisiera también ahí pedir un remate, mi querido Ricardo. Yo creo que el ausentismo, el abstencionismo sería uno de los peores enemigos para poder combatir, para poder, digamos, compensar todo esto que han dicho Enrique y por supuesto Guillermo. Mira, si uno ve las cifras reales, ajustadas, de participación electoral, es muy constante que un poco más del 60% de ciudadanos participe en las elecciones una vez, las elecciones presidenciales. Durante los últimos años, desde prácticamente la fundación del IFE-INE, tenemos una tasa de participación muy similar, con altibajos que tienen mucho que ver con la depuración de padrón y otra serie de características más allá de realmente la participación ciudadana. Entonces, esperar que más del 60% de mexicanos acuda a las urnas es algo sensato. Y esto le da una legitimidad al futuro gobierno muy fuerte, que obviamente si no enfrenta un cuestionamiento por la calidad del proceso y por la claridad en la definición del ganador, dará una fuerza que además permita enfrentar este problema de finanzas públicas que es muy real, donde incluso la opción, la posibilidad de una reforma fiscal se puede abrir en la medida en que el nuevo gobierno gozara de esta fortaleza que llevaría el respaldo ciudadano, que seguramente será de muchos millones de mexicanos que voten por quien resulte ganador o ganadora en la próxima elección. Así es, a menos, o sea, también probablemente nada más veremos como obstáculo el temor de algunos ciudadanos a participar públicamente ante la presencia del crimen organizado en sus zonas, ¿no? Sí, aunque estaba teniendo un impacto relativamente menor en una reducción de la tasa de participación. Entonces yo sí confío en que el próximo 2 de junio va a salir la gente a votar en una proporción mayoritaria y que le dará legitimidad al siguiente gobierno para enfrentar las condiciones adversas que en lo económico se le pudieran presentar y la fortaleza institucional para poder llevar adelante un programa de gobierno que pudiera revertir las partes más dañinas de la actual administración en caso que así se quisiera, sea de uno u otro color quien gobierne el próximo sexenio. Pues les quiero agradecer muchísimo a los tres, tanto a Enrique Díaz Infante del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, como, bueno, con toda una carrera, por supuesto, política y en seguridad nacional, en el caso de Guillermo Valdés, quien ahora, por supuesto, es colaborador de Grupo de Economistas y Asociados, así como a Ricardo de la Peña, presidente y director general de Investigaciones Sociales Aplicadas, por haber estado en esta mesa redonda tan necesaria en esos momentos en donde los tomadores de decisión, los empresarios, también como ciudadanos mexicanos, están preguntando para dónde caramba se está yendo el país y qué es lo que hay que hacer, ¿no? Porque ellos también van a tener que tomar decisiones en materia de inversión, de desinversión, tanto sean inversionistas nacionales como extranjeros. Muchas gracias a ustedes por haber platicado y haber participado con nosotros en esta mesa redonda. Eso es todo por hoy en El Futuro de Todo en México y de cara al mundo. Un servidor, Efrén Flores, se despide de ustedes esperando contar con su presencia en el próximo de nuestros programas de El Futuro de Todo. Hasta entonces. Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presentó El Futuro de Todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores.